Detrás de las risas, del sonido de la vecindad y de la inocencia del Chavo del Ocho, empezó a gestarse una historia invisible para el público. Una tensión silenciosa, sutil, casi imperceptible entre dos mujeres que marcaron generaciones. Dos actrices inteligentes, talentosas, disciplinadas, unidas por un proyecto histórico, pero separadas por decisiones, malentendidos y heridas que jamás cicatrizaron del todo. Mientras millones se reían con la Chilindrina y se divertían con el humor rígido y elegante de Doña Florinda, en los camerinos ocurría un capítulo aparte. Uno que nunca apareció en los libretos, pero que con el tiempo se volvió tan comentado como la propia serie. Una rivalidad que nadie vio venir y que aún hoy, tantos años después, sigue alimentando rumores, entrevistas y debates. La relación entre María Antonieta de las Nieves y Florinda Mesa comenzó desde que eran muy jóvenes, entusiastas y parte de un proyecto que recién despegaba, sin imaginar que se convertiría en un fenómeno cultural gigantesco. Durante las primeras giras compartían hoteles y conversaciones casuales. Cada una tenía una esencia distinta y el público lo percibía, pero detrás de cámara aquellas diferencias comenzaron a convertirse en roces. El ambiente del programa era exigente. Largas jornadas, giras interminables, vuelos, hoteles, ensayos, improvisación constante, miles de fanáticos esperando afuera de teatros y aeropuertos, y en medio de todo eso, el creciente romance entre Florinda Mesa y Roberto Gómez Bolaños se convirtió en un punto clave en la dinámica interna. María Antonieta lo ha dicho con claridad en entrevistas. A partir de ese momento, Florinda comenzó a tener una presencia más fuerte en decisiones y movimientos de producción. No lo hacía de manera explícita, pero todos lo sabían. Su opinión tenía peso. Para unos fue natural, para otros incómodo. Y María Antonieta, sin buscar confrontaciones, empezó a notar una frialdad que antes no existía. La tensión no estalló de inmediato. Todo parecía mantenerse bajo control hasta que una gira por Sudamérica cambió para siempre su relación. Fue el famoso episodio del abrigo. Ambas actrices habían comprado prendas de piel durante el viaje, un lujo caro, esa clase de capricho que estos actores de gran fama hacían en su tiempo. Al regresar a México, la aduana revisó las maletas. Según María Antonieta, ella había escondido cuidadosamente su abrigo para evitar problemas, mientras que el de Florinda estaba más expuesto. Cuando los agentes descubrieron la prenda de Mesa y empezaron a revisar todo con mayor intensidad, María Antonieta asegura que Florinda la señaló frente a los oficiales, mencionando que ella también traía un abrigo. Ese gesto, ese momento exacto en el aeropuerto, fue el quiebre definitivo. Ahí se acabó todo, diría años después. No hubo gritos, no hubo escándalo, solo una traición silenciosa pero profunda. A partir de entonces, el trato se volvió distante. No hubo insultos, pero sí silencios. No hubo discusiones públicas, pero sí miradas frías, y en un ambiente artístico donde el ego convive con la sensibilidad, esos pequeños gestos crean abismos. Mientras la Chilindrina crecía en popularidad y se convertía en uno de los personajes más queridos de todo el programa, Florinda Mesa tomaba cada vez más responsabilidades, escribía guiones, supervisaba áreas de producción y administraba vuelos, horarios y espectáculos. Cada una ascendió por su propio camino, pero esos caminos ya no se cruzaban con amabilidad. Con el paso del tiempo, otros conflictos del elenco alimentaron aún más el ambiente de tensión general. Las salidas de Carlos Villagrán y Ramón Valdés, las giras separadas, los contratos individuales y las decisiones creativas del propio Chespirito fueron formando un clima donde la cordialidad se volvía rara. Y en este contexto, la relación entre Florinda y María Antonieta quedó congelada
Años después, la ruptura se volvió más visible con el conflicto legal del personaje de la Chilindrina. María Antonieta registró el personaje como suyo, alegando que ella lo había creado, lo había moldeado, que el diseño, voz y forma de interpretar habían nacido de su propio ingenio. Chespirito, respaldado de nuevo por Florinda Mesa, consideró que el personaje le pertenecía al universo que él había creado. La disputa escaló y aunque María Antonieta ganó el derecho, la grieta entre las dos mujeres se volvió un abismo insalvable. Ya no se trataba de un abrigo ni de un malentendido. Era un conflicto que tocaba identidad, legado, propiedad intelectual y memoria cultural. Durante entrevistas posteriores, María Antonieta ha sido más abierta a hablar del pasado, ha contado que nunca hubo una amistad real con Florinda, que la convivencia fue estrictamente profesional y que aunque trabajaron juntas por años, jamás se sintió cercana a ella. Ha dicho que saludaría cordialmente a Florinda si la viera, pero que no tiene intención de revivir nada de aquello, ni para bien ni para mal. Lo más curioso es que esta rivalidad nunca se vio frente a cámaras. En la pantalla, los personajes parecían coexistir sin problemas, como si todo fuera armonía, pero detrás del maquillaje y los libretos, la relación era tan frágil que cualquier roce podía romperla. El público nunca lo notó, porque ambas eran profesionales impecables, disciplinadas, leales a su trabajo. Pero cuando los años pasaron y las entrevistas empezaron a salir, el mundo descubrió que la vecindad más querida de la televisión estaba hecha también de secretos, tensiones y heridas ocultas. Esa rivalidad es parte inseparable de la historia del programa. Se convirtió en una anécdota que se cuenta una y otra vez, alimentada por documentales, recuentos, series biográficas y declaraciones nuevas que surgen cada cierto tiempo. En la actualidad, cada una sigue un camino distinto, marcado por el peso de su propia historia, por las huellas que dejó el programa y por la madurez con la que cada una enfrenta su vida. María Antonieta de las Nieves continúa apareciendo en eventos públicos, convenciones y entrevistas, donde aún interpreta ocasionalmente a la Chilindrina, un personaje que pese a todo sigue siendo su mayor orgullo y también su mayor responsabilidad. Florinda Mesa, por su parte, ha tomado un rumbo distinto, mantiene una presencia más reservada, eligiendo cuidadosamente sus apariciones públicas y enfocándose en preservar el legado de Roberto Gómez Bolaños, a quien dedicó gran parte de su vida personal y profesional. Su actualidad está marcada por el esfuerzo constante de mantener viva la obra del creador de La Vecindad, de supervisar proyectos y de participar ocasionalmente en homenajes, entrevistas o iniciativas vinculadas a ese legado. Al final, ambas quedaron unidas para siempre por un proyecto que las superó, por una historia que millones aún recuerdan y que seguirá viva mientras exista alguien que vuelva a ver un episodio de La Vecindad del Chavo. Cuéntame, ¿qué te ha parecido esta impactante historia? Te leo en comentarios. Si deseas conocer más datos interesantes como los vistos en este video, te animo a unirte a nosotros suscribiéndote al canal, dando like a este video y comentando qué te ha parecido el contenido. Gracias por ver. Hasta la próxima.